Sí. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral en el CONICET en Ciencias Políticas. Eli, y hay, no sé cómo pronunciarlo, Mole. ¿Cómo está Eli? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás? ¿Estás por ahí? Buenas. Uy, estás de Es que cabeza. está en China. Estás de cabeza. Yo Y no no la le escucho a escuché, ella. yo no llegué a escucharle tampoco. A ver, hola. Ahí estamos. está. Hola. ¿Cómo va? Excelente. ¿Cómo estás? ¿Todo Ahí bien? está. Muy bien, acá estoy perfecta. Buenas. ¿Cómo Bien. andan? Todo bien. Después de leer tu nota en Cenital, no sé si tan bien, Esto es triste ese dolor. terminó con más preguntas que respuestas. Bueno, supongo que esa es la intención. Y, eh, y bueno, con él la idea es hablar un poco sobre el cambio climático. Excelente. Ahí Qué estamos. bien, ahí está. Bien. Ahí está Mauro. ¿Volvimos? Dejá de comer, Mauro, Listo. después te agarra. Es que justo estaba por aprovechar que no nos veían para meter una banana, pero bueno. Bueno, dale. Perdón, ahora sí. Bien. Hay charlas, digamos, que suceden como en el primer mundo, que aquí, bueno, carecen como un poco pierden contexto. Eso es lo que le está Claro, diciendo. claro. O sea, de repente, bueno, esto que decías, el cambio climático, hay como bastantes problemas globales que por una cuestión de cuándo, cómo, dónde avanza la ciencia y las discusiones y también cuántos recursos se pone en la ciencia y qué sé yo, hay mucha discusión que avanza mucho en las academias de los países desarrollados y que acá en general como que llega a alguna conclusión, llega a alguna cosa, pero no del todo bien traducido. Entonces, a raíz de como, bueno, ver que, por ejemplo, esta discusión que trae el newsletter entre crecimiento verde y decrecimiento era algo que de repente acá aparecía y a nuestro criterio como no bien masticado, no bien traducido, dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos a discutir un poco esto, a pensar un poco qué línea, o sea, qué línea más política, ideológica podemos tener desde nuestro país, pensando también en cómo, bueno, cómo nos insertamos en estas discusiones, ¿no? De repente, incluso, bueno, no sé, hace poco Massa, no sé si lo escucharon hablar, decía algo como que, bueno, que los países ricos, que son los que más contaminaron, ellos tienen que pagar o compensarnos a nosotros por esa emisión. Bueno, ese tipo de discusiones, como ver Aparte, bien. el mapa, cuando publicó el mapa de las emisiones de carbono, es impresionante. Estados Sí. Unidos y Europa es una locura. Digamos, nosotros estamos como a pleno, respirando como un buen aire, digamos. Eh, Sí, es que, digo, como que a veces pensamos solo en la foto de quién contamina más hoy o cómo se reparte la contaminación hoy. Y cuando vemos también un poco más la historia, vemos que los países, América Latina a lo largo de la historia solo aportó el 0,8 de las emisiones, o sea, es muy poco. Entonces, nada, poner un poco en discusión estas discusiones desde el sur, tratando de tener una narrativa propia, también una estrategia política propia, porque un poco nos pasa que entonces también nuestros referentes políticos en general, como no le dan tanta relevancia al tema, entonces como que bueno, aparece algún posicionamiento como este de Massa que les decía recién, que bueno, que es como un posicionamiento un poco aislado, no es que es una estrategia de América Latina de insertarse en la discusión de esa forma. Entonces, bueno, sí, el grupo de discusión nace un poco a raíz de como de, bueno, ver cierta vacancia, de, bueno, sí, un posicionamiento más copado, más profundo desde la región. claro, y sobre todo porque se termina sintiendo como que el primer mundo exige cosas que son ilógicas. No tiene sentido. Es como, no sé, déjanos explotar un poquito el litio. No pasa nada. Un poquito. No, bueno, particularmente con el litio, el primer mundo está muy de acuerdo con que lo explotemos. Yo creo que El la, cómo, la capaz que el problema. sí, o sea, ahora podemos dividirlo en dos partes la respuesta, pero el primero creo que el adjetivo más apropiado para lo que está diciendo es cosas injustas. Digo, Mm, que no están bien o que son raras, lo que exige el primer mundo a los países en vía de desarrollo es injusto. Digo, por esto que decía, las emisiones principalmente son responsabilidad de Estados Unidos y Europa,
y recién después de China, por ejemplo. La verdad que nosotros, Argentina, hoy aporta esto 0,9 de las emisiones globales. Es muy poco y en términos históricos es prácticamente nada. Entonces, que nos exijan a nosotros que tengamos que cumplir el otro día. Bueno, escribiendo el newsletter veía que Nigeria tiene compromisos de carbono neutralidad y de reducir sus emisiones. Claro. Es un delirio, vos mirás Claro. tipo las emisiones de Nigeria y es como nada en el mundo. Entonces, Pero eso y- es un poco también una lavada de cara, ¿o no? Porque a fin de cuentas tampoco es un aporte real el que nosotros podemos hacer. Es como, bueno, nos están pidiendo un plan para reducir o para colaborar un poco con esta situación, entonces vamos a pedir y a establecer determinadas métricas, pero en realidad después en los hechos, ¿cómo queda? sí, o sea, yo creo que sí hay un... Digo, la idea de que, bueno, los países del norte son los que más contaminaron, nosotros no vamos a hacer nada hasta que no nos desarrollemos, es muy una idea de los 70 que para mí no está bueno reflotarla tal cual, porque, bueno, porque pasan varias cosas, porque ya la ciudadanía está demandando otras cosas, porque se van agotando los recursos, porque el cambio climático es efectivamente cada vez más un problema, y además porque hay una situación de cambio tecnológico donde si nosotros no nos adaptamos, en un momento, o sea, el gas de vaca muerta, por ejemplo, nadie lo va a querer comprar, Claro. y van a estar todos tipo, con la tecnología de los aerogeneradores, de los paneles solares, y nosotros no vamos a poder fabricar nada de eso. Entonces sí es muy importante que nos acoplemos a esa ola tecnológica, pero teniendo en cuenta como, bueno, las necesidades nacionales. No es fácil eso, porque el mundo nos está exigiendo algo a un ritmo acelerado y estos procesos se están dando a un ritmo muy acelerado. Pero bueno, es ahí donde hay que encontrar como la línea que mejor nos sirva al interés nacional y a cuidar el ambiente, tanto para Argentina en sí mismo como para el mundo. Claro, y el, ¿me puede explicar y contar un poco el concepto de crecimiento? O sea Sí. que... Dale. Bueno, la idea principal es que la crisis ambiental que estamos enfrentando ahora se debe a que el mundo, o sea, la economía mundial es demasiado grande, ¿no? O sea, somos muchas personas consumiendo mucho y, por ejemplo, en materia de energía, estamos gastando tanta energía y generando tantos gases de efecto invernadero que generamos el cambio climático, ¿no? Y entonces, frente a eso, a partir de los 70 hubo como un consenso global respecto de, bueno, hay que ir hacia un modelo de desarrollo sostenible donde contaminemos menos y podamos igual desarrollarnos, pero contaminar menos. Y, y se viene dando ese proceso. Lo que pasa es que se viene dando lento. Ahí en el newsletter muestra un cuadro de que, por ejemplo, el consumo de la energía sigue aumentando y hay una porción de lo que se va sumando cada año que es de energías renovables, pero todavía ni siquiera estamos pudiendo reemplazar los combustibles fósiles. Claro. Entonces, ese proceso está siendo muy lento de como hacer que nuestra economía contamine menos. Muy lento en el Entonces, sentido de lo que se va deteriorando el planeta, digamos. O sea, claro, nosotros estamos pensando en, bueno, el Acuerdo de París dice no alcanzar los 1,5 grados de calentamiento de la Tierra. Ya estamos pensando en que eso eventualmente suceda en 2030. Entonces, no hay mucho tiempo claro. si queremos alcanzar esa meta. Entonces, lo que dice un grupo de investigadores, de académicos, es este plan no está funcionando, que es el de hacer que, bueno, consumamos lo mismo y que la economía siga creciendo, pero de manera más verde, con menos impacto ambiental. Entonces, ellos lo que dicen es, miren, la única forma de reducir el impacto ambiental es haciendo que las economías sean más chicas, que la economía global sea más chica. Sí, o sea, sí es importante aclarar que lo dicen para los países del norte, o sea, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, eh, y que bueno, muchas veces se usa esta chicana de que, bueno, es como una recesión, y la verdad es que no, la idea es como está pensada para esos países y para que ellos reduzcan sus economías de manera planificada, de manera de hacer lugar para que las economías del sur puedan crecer. Pero reducir la economía en qué, en torno al consumo, o sea, ¿cómo se reduce una economía? Que todos consumamos menos, que se consuma menos energía, que se produzca menos. Eso se puede entender muy fácil en Estados Unidos, donde es tipo la clásica de cada persona tiene un auto, hay 3 celulares por persona. Como esa idea medio un poco también estereotipada del estadounidense, y donde ahí es fácil verlo. Lo que pasa es que
hay muchas personas de clase media, yo soy clase media acomodada, pero que mi consumo también está en un punto por encima de las capacidades planetarias, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar por el país, voy mucho en avión, y bueno, viajar en avión es muy contaminante, entonces hay ahí como un problema también de como qué futuro, qué sueños, qué utopías le estamos presentando a las futuras generaciones o a nosotros mismos, ¿no? O sea, qué tipo de mundo nos estamos invitando a vivir. Pero bueno, igual en Europa algo de eso está avanzando, por ejemplo, se está tratando de fortalecer mucho más los trenes y que la gente viaje más en tren que en aviones de corta distancia. Digo, hay bastantes cosas que sí se pueden hacer para reducir algunos tipos de consumo y hacer que sea más sostenible la economía. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en esta idea del decrecimiento, China es un país enorme que está creciendo bastante y que si China lo dejas dentro del sur global y puede seguir creciendo, no va a funcionar el plan. Claro. Y si lo haces de crecer a China, o sea, uno, históricamente no tiene tanta responsabilidad. Dos, per cápita, contamina bastante poco. Y tres, todavía tiene mucha pobreza, muchas deudas sociales hay que resolver. Entonces es bastante difícil como políticamente también hacer eso. Además, anda a imponerle algo a China, ¿no? Claro. Pero entonces es como una propuesta que en todo caso tiene sentido como para una discusión teórica y para mostrar como los límites y las inconsistencias del plan de crecimiento verde en el que estamos ahora, pero está lejos de ser una opción viable, implementable. Claro, sí, me imagino que un planteo que cualquier persona, no sé, de derecha se vuelve loca, digamos. Sí, y bueno, Pega un grito en el aire, digamos, ¿cómo me regula lo que quiero consumir? Lo que emito. Mi planeta, mis emisiones. Claro. Es como, hay una grieta como fuerte en ese aspecto, digamos. Sí, pero incluso desde la derecha, pero también desde el progresismo, ¿no? O sea, si una agenda progresista pensada en que todos podamos vivir mejor, en que cada uno pueda acceder a bienes básicos, o sea, una heladera, un auto en los lugares donde no hay transporte público. Digo, después hay mucha discusión finita para tener, pero en un país como Argentina, un 40% de pobres, digo, es inviable proponer que encima esa economía tiene que crecer. Claro. Ahí es donde me parece importante aclarar que no es un esquema pensado para Argentina. Pero Tu propuesta, en ese sentido, viene con el tema del crecimiento verde, que es como sería como el otro planteo. sí, el crecimiento verde, igual ahí está está como bastante planteada una dicotomía, que para mí no es tal, pero o sea, sí, yo creo que lo que hay que hacer de manera urgente es transicionar hacia un desarrollo que sea más sostenible y que donde la idea es como tener un plan desde Argentina pensado para ver cómo, uno, no perdemos mercados y tecnologías y tal por este proceso que se está dando en el mundo. Porque hay también muchas regulaciones ahora que están saliendo en la Unión Europea de, bueno, no te compro tal cosa si no cumplís esta regulación ambiental. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Por un lado, discutirlas diplomáticamente como para limitar el alcance de ese tipo de medidas. Y por el otro, bueno, ver cómo nuestra estructura productiva se va acomodando a eso. Después es adaptarnos a lo que ya es el cambio climático, ¿no? O sea, la sequía que vimos en el verano, cómo eso afectó a la cosecha, cómo eso terminó afectando a nuestra economía en general, parece que es algo que hay que ya, digo, no dar por sentado que va a haber una sequía todos los años, porque sería como catastrófico, pero sí empezar a incorporar de manera mucho más consciente, transversal, la posibilidad de que haya este tipo de fenómenos climáticos más extremos. Después lluvia, o sea, ese tipo de fenómenos con el avance del cambio climático van a suceder cada vez más. Y después es pensar cómo queremos que sea nuestra estructura productiva, qué cosas vamos a producir en una economía más verde. Por ejemplo, bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y acá tenemos un clásico del empleo verde que son los recuperadores urbanos, ¿no? Que gestionan los residuos y particularmente aportan mucho a la separación y al reciclado de los residuos, pero es un trabajo muy informal. Entonces,
formalizar ese empleo también y poder ahí aportar como, bueno, un montón de trabajo que aporta una economía más verde a que tengamos menor impacto ambiental, que eso también se pueda realizar en condiciones dignas. Después, no sé, incentivar a los jóvenes a que estudien carreras vinculadas a la ingeniería, para ser ingenieros en energía eólica y ese tipo de cosas. Hay un montón de espacio ahí si tenemos algo parecido a una estrategia de hacia dónde queremos ir, qué tipo de país queremos ser, qué queremos producir, de qué manera y tal, que donde no necesariamente todo es tan negativo, ¿no? A veces estamos como, bueno, la crisis ambiental es todo un desastre, no hagamos nada, y bueno, de repente ahí hay un montón de oportunidades. Claro, y ahí, diciendo eso, justo esta semana se ha hecho tendencia el término ecoansiedad. Y supongo que tiene que ver con eso, digamos, con la mirada desde lo catastrófico. No sé. ¿Qué opina de ese término? A mí no me gusta, tampoco, o sea, si hay gente que tiene ecoansiedad, tampoco me gusta como bajarle el precio solo porque yo no lo siento. Mm. Eh, no sé cuánto es, digo, también como que tenemos muchas ansiedades, particularmente los jóvenes, ¿no? Bueno, como ves, estamos creciendo viendo cómo nos insertamos en un mundo que está cambiando un montón y que donde nos están diciendo que va a estar cada vez más difícil. Digo, también no sé cuánto se conjuga la ansiedad económica y por el futuro más inmediato del país, o no sé, yo pienso en jubilarme y es como, anda a saber si Claro. ahí va a Claro, haber un ¿qué peso. pasará? Sí. Entonces creo que eh, respeto todas las, no sé bien cómo se dice, pero sensaciones o como se diga, pero, pero creo que como hundirse en eso no está bueno. Y no está bueno, además, como tanto patologizar esa, ese problema. O sea, es un problema que tenemos que enfrentar y a priori tenemos, o al menos todavía tenemos las herramientas para enfrentarlo. Digo, no es que se vino el mundo abajo Claro. y ya no hay nada para hacer y entonces es como, bueno, me encierro en mi casa y lloro, sino que hay mucho trabajo para hacer. Y entonces también de repente, tipo, tanta noticia negativa, tanto dramatismo, también no te permite ver las cosas buenas que sí están pasando. Digo, están avanzando un montón las energías renovables, está habiendo cambios hacia la sostenibilidad bastante importantes. Todavía no son suficientes, pero también en la medida que seamos más personas involucrándonos en esto, pensando cómo resolverlo, discutiendo los temas, pensando políticas, creando empresas, etcétera, también es como, bueno, se genera más una comunidad, más espacios de pertenencia y de ir construyendo a ese país que queremos. Cada vez. Y, Perdón. perdón, No, no, dale. estamos, no sé, a 2 semanas de las elecciones. ¿Vos viste en algunos candidatos o en algunas propuestas algún compromiso o algún estudio real respecto a este tema? O no, porque yo estoy casi segura que todos los que están sufriendo de ansiedad después votan sin pensar realmente en cómo afecta nada a quienes eligen, que son en definitiva los que tienen la responsabilidad futuro o los que más pueden aportar cuando se toman decisiones y se charlan de estos temas. Yo creo que a nivel nacional no está tan en tema, pero vieron que igual tampoco no hay nada mucho de programa concreto, o sea, ni siquiera respecto a la inflación, que es como, Sí. bueno, el gran tema, digo, tampoco está tan llena la agenda, que yo no sé si es por una cuestión del momento, de las PASO y de la interna, y que entonces todavía el programa no está tan claro porque no les permite diferenciarse, no sé. Eh, pero bueno, tampoco creo que lo ambiental aparezca tanto después. Porque hay una cosa en Argentina y en general el mundo, pero en Argentina particularmente por esta sucesión de crisis constantes, que es que nunca llega a ser agenda, o sea, siempre está tapado por las Por lo urgencias urgente, económicas. claro. La verdad es que es difícil hablarle a alguien sobre las renovables o no sé, el reciclado, cuando es como, bueno, no llegó a fin de mes. Ujú. Eh,
y también el hecho de no tener tan clara una narrativa, como nos pensamos desde Argentina en este contexto, también hace difícil como decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a construir algo con esto? Sí me parece que está bastante en agenda el tema de los recursos naturales, que ustedes mencionaban antes lo del litio, hay vaca muerta, el litio, algo de minería de cobre, sí son temas que están un poco más en agenda. No está claro cómo se diferencian ahí los candidatos, digo, salvo la izquierda y Grabois. Milei no sé, pero bueno, la izquierda y Grabois tal vez sí tienen una línea como más nacionalista de esos recursos, y los otros tal vez como más de seguir como estamos y habilitar nuevas inversiones y, y industrializar más o menos, pero están ahí todos como en una línea bastante parecida, A mí pero tampoco con una profundidad terrible. hay una cosa que quería también preguntarte sobre, porque yo siento, y primero recomendar el newsletter, una economía global más chica para salvar el planeta, de crecer es una opción, ahí en cenital.com. Lo que me ha parecido y me ha gustado mucho cuando lo leí era sobre todo la mirada, porque venía de ver videos, creo que hoy o ayer han empezado a salir muchísimos videos de consumimos todos los recursos del planeta y empezar como toda esta cosa catastrófica, de crisis, de no hay vuelta atrás, no sé, como que muchos videos sobre el tema. Y de repente, el newsletter a mí me da calma. Es como digo, bien, está bien. Es como paso a paso, poner en contexto. O sea, como que de repente siento que tu mirada aporta ahí, por lo menos, lo que yo siento en mí, tranquilidad. Entonces, intuyo, pero igual te voy a preguntar, que tu mirada del futuro no es catastrófica, digamos, o sí lo es. Mirá, a mí, para empezar, me pasa que mi abuela vivió la Segunda Guerra Mundial. Tipo, entonces, ya hay algo ahí de decir, bueno, paren, o sea, tan mal no estamos, o sea, mi vida, al menos, o sea, no estuve ni cerca de una bala, no sé. Entonces, algo de poner en perspectiva también dónde estamos como generación y qué herramientas tenemos también para enfrentar esto. O sea, a mí me parece gravísima la crisis climática, la crisis ambiental en general, y que tenemos un problema enorme y que no está claro cómo y dónde va a terminar. Y digo, eventualmente la humanidad se puede extinguir, sí, qué sé yo, no lo sabemos, pero depende infinito de qué es lo que hagamos. Y en todo caso sí me preocupa más como, bueno, el rol de Argentina. Digo, Argentina no tiene tanta incidencia ahí, pero por suerte somos un país que no es un país isla. O sea, los países que son una isla y que están ahí nomás de ser tapados por el mar, sí estaría más preocupada. Pero Argentina tenemos un montón de recursos, tenemos agua, tenemos tierra, digo, aún en el peor de los escenarios, de alguna forma vamos a sobrevivir. Claro. Pero no, yo creo que estamos en una situación grave, no está sucediendo la transición de la manera tan rápida como necesitaríamos, pero también estamos todos aprendiendo de esto y la verdad te pasa que en el momento en el que de repente tenés que implementar una política, tenés que pensar, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Un sindicato, ¿cómo lo tienen que discutir? Una empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, te das cuenta con que, bueno, hay que calma y pensar y una estrategia y decir hacia dónde. Y ahí es como que te bajan un poco los humos y decís, bueno, vamos más o menos por acá. Yo no sé si eso va a ser suficiente, pero como que me parece la mejor manera de enfrentar la situación, porque la otra es como, bueno, pánico, corramos. Ecoansiedad. Claro, que no, digo, y de repente también es como, bueno, va a haber más olas de calor, por ejemplo, que es una clásica. Tampoco es que va a ser un calor intolerable durante 3 meses, al menos no acá en Argentina, sí puede ser en la India. Pero ahí también es como, bueno, cada país, cada región se va a tener que adaptar de manera particular a esta situación. Y tal vez sí haya regiones más invivibles y ahí habrá que encontrar soluciones políticas. Pero yo también trato de esto, de pensarlo muy situado desde Argentina, porque digo, bueno, suficientes kilómetros tenemos, tratemos de también enmarcarlo dentro de los problemas que tenemos y que otros se ocupen de salvar el mundo y a la humanidad. Claro, me gustó eso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Disfruto mucho la charla. Sí.
me informé un montón y eso me deja como súper tranquilo. Ahora estoy tranquilo. Sí. Como que me Me tomaría un preocupa par de que estés aviones más. claro. Me tomaría un par de No aviones te de más. tranquilices de más, Mauro. Bueno, está bien. Pero es 0,8, ¿cuánto era? Yendo a comprar 5 Nada. iPhone. No. Nafta y quemarla. Quiero comprar Estar nafta y quemarla. tranquilos para poner las manos a la obra. Claro. Ese es el concepto. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Nos Un vemos. gusto. Chao, Chao, chao.